Bueno, vamos a dar un repaso porque vamos a acabar ya con el tema referente a las escrituras. Hemos hablado del canon de las escrituras, cómo fue formado el canon de la escritura, por qué tenemos los libros que tenemos, por qué no tenemos otros y tenemos esos. Y decíamos que, bueno, para recordar un poco, ¿no? Todos llevan el mismo hilo conductor, hablan de un Salvador, hablan de Cristo, son libros que sabemos que los escribieron los que dijeron que los escribieron, son libros que tienen palabra autoritaria de Dios, son libros que no se contradicen, por poner algunos ejemplos, ¿no? Hemos hablado de la inerrancia de la Biblia, tema muy importante. ¿Os acordáis de ese tema de la inerrancia? La Biblia no se equivoca, no se contradice. Cuando encontramos alguna falta en la Biblia, alguna cosa que parece que se contradice, tenemos que poner en juego la hermenéutica, la manera de examinar la Biblia, la manera de interpretarla, utilizar, decíamos, el contexto donde está el versículo que vamos a explicar, o los versículos que parece que se contradicen, a ver en qué contexto están. Tenemos que entender un poco las costumbres judías también, tenemos que entender qué visión tenía el escritor que estaba escribiendo, analizar esos temas para la Biblia no contiene errores, es la palabra de Dios, y hay herramientas para que podamos, en aparentes errores que hay, podamos saber, podamos entender que no se contradice, que ha habido muchos errores, aparentes errores en la Biblia, que con una buena hermenéutica se ve claramente que no hay errores, que se complementan, o que los dos textos llevan uno da una visión del mismo hecho y otro da otra visión. O bueno, lo explicamos en aquel día. La clase esa fue muy interesante porque deja claro, la Biblia no se equivoca, es la palabra de Dios, es inerrante. Hemos hablado también de la autoridad de las escrituras, que dio la clase Samuel, sobre que la Biblia es autoritaria, es palabra de Dios, no es palabra de hombres, tiene la autoridad y habla con autoridad. Jesucristo hablaba como el que tenía autoridad, por eso dice que la gente, los escribas y los fariseos se quedaban asombrados, porque hablaba con autoridad. La palabra tiene autoridad, tenemos que hablar con autoridad la palabra de Dios. Hemos hablado también de la claridad de las escrituras, la Biblia es clara, la Biblia es clara. En cuanto a lo que nosotros necesitamos saber, la Biblia tiene una claridad absoluta. Hay temas oscuros y temas diferentes, y temas difíciles de entender, pero en lo que nosotros necesitamos saber, la Biblia es clara. En los temas difíciles también tenemos que poner en práctica la hermenéutica para poder entenderlos. Pero la Biblia es clara y todo el mundo, me gustó la frase que decía que la Biblia está escrita de tal manera y con tal poder que cualquier persona que busque con un corazón sincero la verdad, Dios se la va a revelar. O sea, como decía Jesús, Padre, escondiste estas cosas de los sabios entendidos, de los que se creen sabios entendidos, y las has revelado a los que son como niños. Fijaros qué poder tiene la palabra de Dios. Entonces la Biblia es clara. Vemos que la Biblia tiene una claridad absoluta para que todo el que quiera buscar la verdad y saber cómo vivir para Dios y tal, es clara. Saber cómo es salvo, cómo puede ser salvo, cómo puede vivir una vida que agrade a Dios, es clara. También estudiamos la necesidad de las Escrituras. ¿Por qué la Biblia es necesaria? ¿Podemos conocer a Dios aparte de la Biblia? Sí, podemos saber que hay un Dios aparte de la Biblia. Está el libro de la naturaleza nos habla de un Dios poderoso, de un Dios sabio, que ha hecho todo con un orden milimétrico, que ha escrito en el universo las leyes de la física, de la química, que ha hecho un ser humano con un cuerpo asombroso. El ojo humano es una máquina perfecta con unos lentes, es increíble. Todo la creación es una obra increíble, es algo maravilloso que no puede surgir de la casualidad. Hay un creador y podemos ver esos atributos de Dios en la naturaleza, algunos atributos de Dios, pero no podemos ver todos los atributos de Dios. Para eso necesitamos la Biblia, para ver otros atributos de Dios como su gracia, como su amor, como su misericordia. Eso lo podemos ver en la palabra por medio de la obra de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Y por medio de Cristo, observando a Cristo, podemos ver el carácter de Dios, el amor de Dios por su obra, su misericordia, etc. Entonces necesitamos la Biblia es necesaria para eso y para muchas cosas más. Pues hoy vamos a dar la clase de la suficiencia de las Escrituras. Hoy no tenemos diapositivas, siento decíroslo, porque estábamos aquí con el tema de la radio que estamos preparando. Vamos a tener una radio, si Dios lo permite, y vamos a llegar a más personas. Y hoy tenemos el tema de la suficiencia de las Escrituras. ¿Las Escrituras son suficientes?
¿O necesitamos otras cosas? Necesitamos otros libros de otros cristianos, necesitamos filósofos, necesitamos teólogos. Bueno, vamos a estudiar ese tema y qué aplicación tiene esta doctrina, ¿no? Las 4 características de las Escrituras. Número 4, la suficiencia. ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? ¿Debemos buscar otras palabras de Dios además de las que tenemos en la Biblia? Vale, la doctrina de la suficiencia de la Escritura considera este asunto. Primero, la definición. Vamos a decir lo que es la definición de la suficiencia de la Escritura. Podemos definir la suficiencia de la Escritura como sigue. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Eso quiere decir, eso es la definición de la suficiencia de la Escritura. Pero me gusta más otra definición que hizo John MacArthur. Escuchar que esta es interesante. Dice: la Biblia es la autoridad máxima en todos los asuntos espirituales. La suficiencia de las Escrituras significa que toda la verdad necesaria para nuestra salvación y para nuestra vida espiritual es enseñada explícitamente o implícitamente en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar esto. ¿Qué quiere decir explícitamente e implícitamente? Explícitamente quiere decir que lo explica claro. Dice, no robarás. Eso es explícito, está claro, no tienes que... Está claro. No, en las cartas de Pablo, por ejemplo, en las cartas de Pablo tenemos una doctrina que es explícita. Te dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo hacerlo y cómo no. Pero luego, por ejemplo, tenemos historias, como la historia de David, por ejemplo, y Betsabé. He puesto ese ejemplo. Sabemos la historia de David y Betsabé, ¿no? Dice que cuando los reyes salían a la guerra, David estaba en su palacio. Y a la plena tarde salió a la terraza y dice que miró y vio una mujer muy bella. Bueno, entonces la hizo llegar a su palacio, sabemos lo que pasó. Se acostó con ella, luego la dejó embarazada y para que no supiera todo el mundo que no era su mujer, la había dejado embarazada, mandó venir a su marido de la guerra, mandó a acostarse con ella, el hombre no quiso porque era un guerrero valiente, decía que estaban todos los soldados en la guerra, ¿cómo podía estar él con su mujer? Bueno, lo mandó matar. Esto no es doctrina, es una historia. Pero nosotros podemos encontrar ahí muchas cosas que nos van a enseñar. Implícito ahí está. Un rey en la guerra debe de estar en la guerra, no debe de estar en su palacio, ya para empezar. Entonces nosotros, cuando tenemos que estar, ¿dónde tenemos que estar? ¿Dónde tenemos que estar? Si tienes que estar trabajando, pues tienes que estar trabajando. Si tienes que estar, yo qué sé, haciendo algo, no puedes estar ocioso, porque dicen que la mente ociosa es la oficina del diablo, por ejemplo. Entonces, ahí, en esa historia, hay implícitas varias enseñanzas, ¿entendéis? Nosotros podemos aprender de la doctrina, por ejemplo, de las cartas de Pablo, muchas cosas doctrinales, muchas enseñanzas para nuestra vida. Están explícitas ahí, están claramente escritas. Pero podemos entender y aprender de las historias de la Biblia, de las historias de las guerras, de las historias de Daniel, de Jeremías, de Isaías, muchas cosas para nuestra vida, enseñanzas que están ahí escondidas, digamos escondidas, están implícitas en las historias. No las explican tan clara, pero están implícitas. Lo que quiere decir esto es que tiene una riqueza total para nuestra vida, una riqueza de enseñanza total, en todas las áreas. ¿Entendéis esto? Vale. Entonces dice que está necesaria para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual, es enseñada explícitamente o implícitamente en las Escrituras. Cualquier defensor de la Biblia debe admitir que la Biblia no dice nada acerca, por ejemplo, del ADN, de la microbiología, de la gramática del idioma chino o de la ciencia. Pero la Escritura contiene todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, todo lo que necesitamos conocer acerca de la vida espiritual y todo lo que necesitamos conocer para glorificar a Dios y para llevar una vida de obediencia. En esos temas, que es lo que nosotros necesitamos, hablan todo, claramente. Ahora, la suficiencia de las Escrituras no enseña que no debemos tener pastores y maestros para enseñarnos doctrinas bíblicas. En la Biblia tenemos todas las enseñanzas que necesitamos, pero no quiere decir que la Biblia es suficiente, pero que la suficiencia de la Escritura no enseña que no debemos tener pastores y maestros para enseñarnos doctrinas de la Biblia, como dice la palabra. Dios dio a su iglesia profetas, pastores, maestros, a fin de hacer un cuerpo para glorificarle a Él. Entonces, la suficiencia de las Escrituras no enseña que no debemos tener autoridades en el gobierno, magistrados en los juzgados o autoridades paternales en el hogar.
No enseña eso, no enseña que aunque la Biblia es suficiente, no podemos tener otras autoridades que tengan autoridad sobre nosotros, autoridades civiles, autoridades en casa, etcétera. La suficiencia de las Escrituras no enseña que no debemos usar la lógica, la razón y la ciencia. No enseña que como no tenemos la Biblia, como solo tenemos la Biblia, que es nuestra autoridad, no podemos estudiar la ciencia, o no podemos usar la razón, o no podemos usar la lógica. No, no enseña eso. Simplemente enseña que la palabra de Dios, podemos afirmar categóricamente que cuando la Biblia habla de algún tema, está por encima de cualquier otra autoridad humana, cualquier lógica, cualquier ciencia o cualquier filosofía. Vale. Sobre todo cuando se trata del ser humano, de su esencia y su comportamiento. Sobre ese tema nadie sabe más que la Biblia, porque la Biblia está escrita por el autor del ser humano. Entonces, podemos, por ejemplo, en el mundo, o la psicología, o como lo queramos llamar hoy en día, pues dicen que el hombre es bueno, que a veces hace cosas malas. ¿No habéis oído nunca eso? No, el ser humano es bueno, parece que hace cosas malas. Cogen a un chaval que ha cogido, ha robado a una señora mayor, le ha dado una paliza y le ha quitado la cartera. No, pero a ver, el hombre lo que pasa es que le han educado mal, se ha educado en un país que es lo que ha aprendido. Lo que ha aprendido. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el ser humano es malo y que a veces hace cosas buenas. Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Lo dice claro, categórico. Si vosotros siendo malos, somos malos. No tenemos más ejemplo que ver los políticos. Han recibido la mejor educación que pueda haber y ¿qué hacen? Robar, mentir, pasar hambre a los pueblos. O sea, todas esas cosas. Exactamente. Entonces, no hay autoridad más grande que hable y más verdadera que la Biblia sobre el carácter del ser humano, sobre Dios, todo eso. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Bueno, pon 3:15 y 16. Segunda de Timoteo 3:15 y 16. Vale, está hablando Pablo y está diciendo a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dice aquí que las sagradas escrituras significan las palabras escritas de la Biblia. Esto es una indicación de que las palabras de Dios que tenemos en la Biblia son todas las palabras de Dios que necesitamos a fin de ser salvos. Estas palabras pueden hacernos sabios para la salvación o para la liberación. Como hay otra acepción de la palabra salvación, ya lo hemos hablado más veces, es liberación. En algunos textos de la Biblia la palabra salvación significa liberación. Esto lo confirman otros pasajes que hablan de las palabras de la Biblia como los medios que Dios usa para llevarnos a la salvación. Santiago 1:18, por ejemplo. Santiago 1:18. Porque lo más importante para un hombre, ¿está claro?, es la salvación. Es ser salvado, es ser liberado. Es lo más importante. Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer de nuevo por su palabra. Nosotros hemos nacido de nuevo por escuchar su palabra. Hemos escuchado su palabra. Aquí cada uno tendrá un testimonio de cómo se convirtió. Yo conozco personas que se han convertido con una canción, con una alabanza, pero con una alabanza hablando de la palabra de Dios, o con un versículo, o ha sido progresivo, ha ido escuchando y de hecho esto es verdad. Pero es por la palabra de Dios. Es lo más importante para el ser humano, ser salvado. Mira, por ejemplo, hay dos textos aquí que yo no los entendía, pero fijaros, busca Mateo 7:11. Mateo 7:11. Fijaros qué texto. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dádivas son regalos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿No? Un texto guapo. Ahora búscame Lucas 11:13. Fijaros. Dará buenas cosas a los que le pidan. Y ahora vamos a ver el mismo texto, pero en Lucas. Pero fijaros qué diferencia. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Parece una contradicción. Uno está diciendo buenas cosas y está diciendo el Espíritu Santo. Hay una traducción que dice...
si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará todas las cosas a los que se lo pidan? Hay otra traducción. Pero fijaros, es que todas las cosas es igual que el Espíritu Santo. Cuando te da el Espíritu Santo es como decirte que te da todas las cosas. Te da todas las cosas. Y el ser humano lo que necesita es esto. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, yo he habido veces que he estado lleno del Espíritu Santo, he sentido la llenura del Espíritu Santo. Una paz, un gozo, una alegría que me daba igual donde estaba, si estaba fregando platos, si estaba haciendo mudanzas, si estaba para acá, para allá, si me insultaban, si se reían, me daba igual. Hablaba con la gente, cualquiera que hablabas con la gente y la gente quería hablar contigo, porque porque estás lleno de Dios. O sea, da igual lo que tengas fuera. Puedes ser el más millonario de Hollywood y ser un miserable, como los hay. Casi todas estas historias de gente que son muy... te pueden hablar que han estado en drogas, en clínicas de desintoxicación, y puede ser estar en una cárcel metido en un pozo como estaba Pablo y estar el hombre más gozoso del mundo. Y estar la guardia pretoriana alucinando con él porque querían hablar con él, porque Pablo... Y se convertía la gente de allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es todo. Todo. Por eso dice que lo más importante para un hombre es ser liberado, es ser salvado. Y todas esas cosas vienen por la palabra de Dios. Vale. Otros pasajes indican que la Biblia es suficiente para equiparnos para vivir la vida cristiana. Pablo de nuevo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Para eso es suficiente la Escritura. No hace falta argumentos humanos. No. La Escritura es suficiente para instruirte, para ser un hombre capaz de corregir, de reprender, de instruir, para que estés preparado para toda buena obra. Fijaros. Vale. Bueno, esa era la definición. B. Podemos buscar todo lo que Dios ha dicho sobre temas en particular y podemos hallar respuestas a nuestras preguntas en la Biblia. La Biblia es suficiente porque podemos buscar todo lo que Dios nos ha dicho sobre temas en particular y podemos hallar respuestas a nuestras preguntas. Como decía antes, a veces el tema es explícito o el tema está implícito, pero para nuestra vida espiritual y nuestra batalla espiritual y todo lo que Dios demanda de nosotros está en la Biblia, explícito o implícito. Puedes buscar, no te va a decir con quién casarte, pero sí te va a decir con qué tipo de persona casarte. Te va a decir que tiene que ser una mujer del pueblo, o sea, una mujer cristiana. Te va a decir, te puedes mirar las virtudes de una mujer cristiana, puedes verlo en Proverbios 31, puedes verlo en el Nuevo Testamento, no te va a decir cómo hacerte juez, pero sí te va a decir qué características para ser un buen juez. Ser un hombre justo, ser un hombre sabio, ser un hombre esforzado, te va a decir así. Yo qué sé, no te va a decir, por ejemplo, cómo, no sé, llevar un negocio. Pero sí, no te va a decir implícitamente cómo llevar un negocio. Para llevar un negocio tienes que... No, pero sí te va a dar muchos puntos importantes para hacerlo. Por ejemplo, me ha venido ahora a la mente cuando Moisés tenía un pueblo tan grande que no podía... tal, y le dijo su suegro, dice, mira, pues encarga gente... que se encargan de las cosas menores y tú te encargas de las mayores, ¿no? Pues si el negocio empieza a prosperar y ves que la cosa va a funcionar, pues tú tienes que delegar en gente, etcétera. ¿Qué capacidades tiene que tener esa gente? También lo puedes buscar en la Biblia. ¿Cómo deben de ser? Tal. O sea, ¿está explícito o está implícito? Para lo que nosotros necesitamos en la vida. Está todo ahí. Vale, no existe en la Biblia un versículo oscuro que no se pueda entender a la luz de un versículo más claro. Esto ya lo hablamos no sé si lo hemos hablado en alguna clase. Lo que hace falta es una buena hermenéutica. Hay versículos oscuros en la Biblia, difíciles, pero si tú buscas todos los versículos que hablan del mismo tema, seguro que te va a dar claridad. Te va a dar claridad. Los versículos oscuros se interpretan a la luz de los versículos claros, no al revés. Hay gente que lo ha hecho al revés. Ha cogido un versículo oscuro que no tiene una interpretación muy clara y ha hecho una doctrina. Pero no ha puesto al lado todos los versículos claros que hablan del mismo tema. Podemos hablar de muchos temas que se han hecho así, ¿no? Podemos hablar, ha cogido un versículo, trae tu ofrenda, ¿cómo era? No toquen al ungido. Y resulta que ya al pastor o al diácono no se le puede decir nada porque no toques a mi ungido.
Bueno, eso está en el Antiguo Testamento, es un texto que Dios le dio porque en aquellos tiempos estaban matando a los profetas, pero si tú vas al Nuevo Testamento dice que si alguien ve algo contra un anciano que esté mal, coja un par de testigos y vayan donde él y dígaselo y tal, y pum. Pero cogen un versículo y al pastor no se le puede decir nada, no, al pastor, eso es. Y así es lo que pasa, pues como están las iglesias por ahí, que el pastor llega con el Porsche ahí, con el Ferrari ahí, y los pobres en burros, llegando en burros a la iglesia, porque le dan todo al pastor. Entonces, todo esto está en la Biblia. Y las iglesias están así porque no tienen a la Biblia como la suficiente autoridad. No creen que la Biblia sea suficiente. Vamos a llegar a ese tema después. Vale, bueno, aquí dice, por supuesto nos damos cuenta de que nunca obedeceremos perfectamente toda la Biblia en esta vida. Así que al principio pudiera parecer que no es muy significativo decir que todo lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos ordena en la Biblia, puesto que nunca podremos obedecerla en su totalidad en esta vida. Pero la verdad de la suficiencia de la Biblia es de gran significación para nuestra vida cristiana, porque nos capacita para enfocar nuestra búsqueda de las palabras de Dios para nosotros solo en la Biblia, y nos ahorra la interminable tarea de buscarlas en otros escritos de los cristianos de toda la historia, en las enseñanzas de la Iglesia, o en todos los sentimientos e impresiones subjetivas que vienen a nuestra mente día tras día a fin de hallar lo que Dios requiere de nosotros. Vale, aquí hacemos un parón. Dios a veces usa para guiarnos, cuando dices impresiones subjetivas, quiere decir... A ver, me voy a explicar. Dios puede usar, y en efecto usa, impresiones subjetivas de su voluntad para recordarnos y animarnos, y a menudo para impulsar nuestros pensamientos en la dirección apropiada en muchas decisiones rápidas que tomamos todo el día. Y es la Biblia en sí misma la que nos dice, en cuanto a estos factores subjetivos, la dirección que debemos tomar. O sea, a ver, a veces, por ejemplo, vamos a tomar decisiones cada día y no vamos a ir a la Biblia a mirar a ver qué es lo que tenemos que hacer. No, pero nosotros... recordamos y conocemos la Biblia, por eso siempre os estamos diciendo a la gente que hay que leer, hay que preguntar, hay que apuntar dudas, qué tal, para conocer, para saber manejar la espada. La Biblia es una espada para pelear, pero sí que Dios pues tiene otras maneras de guiar, pues igual, pero todo conforme a la Escritura. Él te va a llevar siempre a conceptos que están en la Biblia para guiarte, ¿entendéis? Yo que sé, puede venir un hermano para decirte algo y te va a abrir la mente en cuanto a una decisión, pero todo tiene que estar en la palabra, ¿entendéis? Eso es. Yo qué sé, me acuerdo ahora, me ha venido a la mente una situación que nos pasó a Miguel, a Samuel, bueno, unos hermanos estábamos con unos que habíamos invitado, unas personas que habíamos invitado de otras iglesias, y bueno, eran supuestamente profetas. Y llegaban y empezaban a poner la mano sobre uno, yo te veo a ti, que tú vas a hacer no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y llegó donde uno, era un hombre, que la verdad el hombre casi no sabía ni leer, y no leía la Biblia, vamos, leía una vez la Biblia cada 3 meses. Era el típico hombre que viene a la iglesia porque viene, en plan que viene, pero no leía ni la Biblia ni nada. Tú vas a, tú vas a ser un gran predicador de la Biblia, vas a explicar la Biblia, vas a tener un ministerio de teología porque tú vas a saber explicar la Biblia. Y nosotros nos quedamos así diciendo, oh, pues ahí no lo has dado, no lo has dado, ¿entiendes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso no es así. No viene un profeta y te dice tal, no. Los dones, uno sabe lo que tiene, se ve lo que tiene y los demás te dicen lo que tienes, ¿entiendes? Viene de dentro y viene de fuera. Una persona, pues yo creo que tú tienes el don de evangelismo, es que mira cómo hablas a la gente, es que mira, es natural, ¿cómo te sale? Y dices, pues sí, yo lo siento, es que yo creo que eso lo tiene. No te viene un profeta y te pone, tú vas a ir... Porque eso se hace mucho, pero es fuera de la Biblia. Eso son cosas que la Biblia enseña, es así. La Biblia enseña que la iglesia elige a los pastores, que la iglesia quita a los pastores, hay que quitarlos, que la iglesia elige a los diáconos, porque somos los que estamos aquí, los que vemos como, ¿entiendes? Entonces por eso hay tanta herejía en las iglesias. Aquí hay muchas herejías de cosas antibíblicas, porque no es suficiente la Biblia, sino que se buscan por ahí otras cosas, claro, para su propio interés y su propia perdición, Bueno, vale. Dicho en forma sencilla, la doctrina de la suficiencia de la Biblia nos dice que es posible estudiar teología sistemática y ética y hallar respuestas a nuestras preguntas. En este punto diferimos de los teólogos católicos romanos
que dirían que no hemos hallado todo lo que Dios nos dice en cuanto a un tema en particular, mientras no hayamos escuchado la enseñanza oficial de la Iglesia en toda su historia. La Iglesia Católica, otra de las mayores herejías, ya lo hemos hablado, tiene la Biblia, más las tradiciones, más los dichos de los papas a la misma altura. Y ellos son los únicos que pueden enseñar lo que la Biblia quiere decir. O sea, aunque hay textos en la Biblia que enseña claramente que la Biblia no es de interpretación privada, o sea, que es, la Biblia es, todos podemos estudiar la Biblia y podemos aprender de la Biblia y podemos, lo que hemos hablado la otra vez sobre el tema este, ¿no? Entonces, bueno, otro punto, C. La cantidad de escrituras dadas fue suficiente en cada etapa de la historia de la redención. Bueno, eso ya lo hemos hablado también. La doctrina de la suficiencia de la Biblia no implica que Dios no pueda añadir otras palabras a las que ya le ha dicho a su pueblo. Más bien implica que el hombre no puede añadir por iniciativa propia otras palabras a las que ya Dios ha dicho. Ahora ya no se puede añadir nada a la Biblia, está claro. Pero en sus tiempos, por ejemplo, cuando Moisés escribió, también Dios le decía que nadie podía añadir a la Biblia nada a estas palabras, decía. Luego Josué escribió otro libro y también lo añadieron a la... Entonces, Josué tenía totalmente la certeza y la seguridad de que eso era palabra de Dios. Se añadió, pero el libro de Apocalipsis se acaba diciendo que nadie puede añadir a lo que está escrito nada porque se le vendrán las plagas escritas en este libro, dice. Nadie le puede añadir ni le puede quitar. Ahora la Biblia ya está completa. Ya nadie la puede añadir ni le puede quitar. Y eso, bueno, y las escrituras que cada pueblo tenía, en el tiempo que lo tenían, eran necesarias para para esa época. Por ejemplo, los judíos tenían la Torá, los 5 libros de Moisés, con eso era suficiente para su vida y para la época en la que vivían y para conocer las promesas de Dios y para tener fe en sus promesas y para vislumbrar en sus escritos a un Salvador. Ya está. Dios lo hace todo pues como hace un árbol. La semilla crece, luego va el tallo, luego va creciendo, y luego da tal y luego da fruto. Pues así hace todas las cosas. Nosotros somos igual. Nacemos, crecemos y el mundo pues igual. Fue progresivo. Y ahora tenemos más que ellos. Tenemos la revelación completa de Jesucristo, la Biblia. Tenemos la revelación completa. Si Moisés llegara y empezara a leer el Nuevo Testamento, alucinar, a ella no le hace falta porque estaba enfrente a él, pero alucinaría, diría, pero bueno, pero ahora entiendo esto, ahora lo entiendo, mira, este era, entendería. Nosotros tenemos que dar gracias porque tenemos la hacemos tan, somos tan necios y tan torpes, de verdad. Claro. No era nadie que no lo podía hacer, ella misma. Pero a mí me parecía eso, pero entonces yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Que estamos ciegos? ¿Tenemos miedo a hablar? Porque sinceramente, si eso no se para, pues entonces los que estamos aquí detrás, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que entrar por todo lo que diga, porque sea la mujer o porque sea el pastor? ¿Sabes lo que me quiero decir? Es que, a ver, Niurka, es que eso, tú lo que has hecho es lo que tienes que hacer. Pero el otro día hemos dado una prédica sobre el valor. Lo que más pasa en la iglesia es que parece que tenemos miedo.
Pero si cuando tú haces lo que Dios quiere que hacer, Dios te va a avalar. Dios te va a avalar. ¿Que es difícil? Pues sí, a veces es difícil. A mí me cuesta a veces decir las cosas a Miguel o a Samuel o a Eduardo cuando veo algo que no tal, me cuesta, pero se lo digo, porque sé que lo tengo que hacer. Y ellos saben que se lo digo con amor y lo entienden, y si tengo razón, lo asumen. Pero a mí me pasa igual. Pero es que la iglesia está como está por ahí, está como está, que los pastores viven como reyes, son intocables, nadie les puede decir nada, porque es el pastor, porque no se hace lo que la Biblia dice. Y después también, y también otra vez me sucedió que fui y ya cuando estábamos orando, que ya era el final, pues el pastor empezó a hablar en lengua allí y yo no entendí nada y por qué me fui, porque digo yo, esto me parece que no sé, igual se está contando de toda mi familia, digo, es que no lo voy a tolerar porque no tengo el porqué yo estar escuchando al pastor ahí orando en lengua, cuando yo no sentía a nadie hablando en castellano diciendo, está diciendo esto y esto, pero es lo que yo también aprendí aquí. No sé si me explico, porque yo me recuerdo que la primera vez que yo vine aquí a un culto, Samuel dijo, si algún día a mí me ven cometiendo un error, quiero que vengas y que me digas. Y a mí eso se me quedó, y claro, cuando yo fui allí abajo y empecé a ver errores, digo yo, no, yo eso no que decir, porque es que hay hermanos que eso, pues, siguen con eso y como que claro, es que... No, y que dan pie a que los hermanos caigamos en hablar, en criticar y todo eso. Lo peor es que la gente no conoce la palabra, no estudia la palabra, ni sabe la interpretación de la que la Biblia es, ni que somos un cuerpo, que aquí todos somos iguales, que cada uno tiene una función, aquí no están los que están aquí y los que están allí, no, todos somos un cuerpo, que debemos decirnos las cosas, exhortarnos, amarnos, y cuando tú empiezas a hacer eso, se crea un cuerpo y vamos todos a la vez, y aquí no hay, ya te digo, más que nadie ni nada. Pero el tema de hablar en lenguas, bueno, eso es otro tema, También la Biblia dice que si no hay un intérprete, que no se haga, Aquí no se hace, porque no hay intérprete. Si hay un intérprete de lenguas, se puede hacer para edificarnos, pero si no lo hay, pues no se dice. Luego el don de lenguas es otro tema, que ya llegaremos ahí, es otro tema. Pero vamos, lo que estamos hablando, ¿sabes? Lo que estamos hablando de este tema, es la Biblia la única regla de autoridad y de fe que tenemos que seguir, porque es la palabra de Dios, es lo que a veces no creemos. Nos cuesta creerlo, que Dios haya hecho un libro que sea totalmente el libro de Dios. Nos cuesta a veces creerlo, pero porque no tenemos las armas para desmembrar esto, para aplicarlo a nuestra vida y para vivirlo. Pero cuando empezamos a indagarlo, a mí me pasó eso, pero cuando empiezas a meterte y empiezas a aprender, dices, esto es increíble, este libro tiene poder, este libro tiene, para hacer una sociedad ahora mismo, si siguiéramos este libro, una sociedad perfecta. No va a ser perfecta porque somos pecadores, pero es más, las bases de la cultura occidental están basadas en esto. Te puedes ir a China, que no son antirreligiosos, y mira cómo están, que allí dices una palabra más alta que otra y te matan, o no tienes derechos, o sea, no tienes libertad para nada, ¿entiendes? O a la URSS. Entonces, esta es la palabra de Dios, y esto es lo que tenemos que empezar a aprender y a tratarla como es la palabra de Dios. ¿Entendéis? Vale, vamos a ver aplicaciones prácticas de la suficiencia de las Escrituras. Aplicaciones prácticas, ¿vale? La doctrina de la suficiencia de las Escrituras tiene varias aplicaciones prácticas a nuestra vida cristiana. La siguiente lista tiene el propósito de ser útil, pero bueno, no es exhaustiva. Hay más aplicaciones. Una, la suficiencia de la Biblia nos debe animar a tratar de descubrir lo que Dios quiere que pensemos en cuanto a algún asunto doctrinal en particular o cualquier cosa que hagamos en cualquier asunto en particular. La suficiencia, sabemos que la Biblia es suficiente para que podamos buscar sobre cualquier asunto doctrinal que nos incumba o cualquier cosa que hagamos sobre cualquier asunto para nuestra vida. Hay respuestas para cualquier cosa. Eso nos tiene que animar. Sabemos que la Biblia es suficiente. No tenemos que recurrir a la filosofía, ni a otros libros, ni a teólogos, nada. Es suficiente para todo lo que tengamos que hacer nosotros en la batalla de la fe, en la batalla de nuestra vida. Hay un dicho que dijo Michelin, que me gustó mucho, una historia que contó, que dice que él se levanta todos los días por la mañana y se levanta medio dormido, se toma un café y él empieza leyendo un libro. Siempre empieza leyendo un libro cristiano. Empieza leyendo un libro cristiano y luego pasa a la Biblia. Dice que él, cuando acaba de leer el libro cristiano y empieza con la Biblia, dice que hace, respira.
porque ya no tiene que buscar filtros, ya no tiene que filtrar todo lo que lee, a ver si esto es bíblico, si no es bíblico. Porque da igual el autor que sea, puede ser Arthur Pink, puede ser John Owen, que son de los mejores teólogos que ha habido. Tú tienes que filtrar, porque todo el mundo se equivoca en muchas cosas. Aquí Martín Lutero era un hombre que sabía y se metió la pata en muchos asuntos doctrinales. Calvino, lo mismo, era un tío que examinaba la Biblia, que después de Pablo igual era el hombre que más ha sabido de la Biblia. Pero tiene también unas cosas que alucinan. Entonces, pasabas a la Biblia y dice que ya no tengo que meter filtros. Ya puedo leer tranquilamente y sé que esto es la verdad. Entonces, tenemos que saber eso. La Biblia es suficiente, es suficiente. Pero la teología va junto con la palabra esa para estudiarla, ¿no? Para poder aprender de ella. La teología es theo, viene de Dios, significa Dios, y logia, ciencia. La ciencia que estudia acerca de Dios. No es mala, teología es mala, la Biblia es teología. Sí, es la ciencia que estudia a Dios, digámoslo así, teología. 2. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadirle nada a la Biblia y que no debemos darle a otro escrito igual valor que a la Biblia. Casi toda la religión falsa o secta viola este principio. Los mormones, por ejemplo, aducen creer en la Biblia, pero también conceden autoridad divina al libro del Mormón. Los testigos de Jehová también tienen otro librito que tú le preguntas algo, no, ¿por qué tal? No sé qué, y te viene a ver. Le dices, yo qué sé, no, porque Jesús es Dios. No, pero espera, no, a ver, y buscan en el librito y pone, ¿es Jesús Dios? Y te vienen unas cosas ahí, unos versículos torcidos, totalmente fuera de contexto, y te dice que no. No, mira, no, es que mira lo que dice aquí, es que no sé qué. Entonces, la Biblia es la única autoridad, no tenemos que poner otro libro ni nada. En las iglesias cristianas a veces se comete un error similar, cuando hay quienes van más allá de lo que la Biblia dice y afirman con gran confianza ideas nuevas en cuanto a Dios o el cielo, basando su enseñanza no en la Biblia, sino en su propia especulación o incluso en experiencias que aducen de haber muerto y haber regresado de la vida. Bueno, esto también lo tenemos por ahí. O sea, hermanos, Dios me ha dicho anoche, he tenido un sueño que he visto la iglesia llena y he visto, a ti Miguel, te he visto con unos negritos en Fernando Po. Y visiones y cosas que puede ser, que Dios habla por sueños también y habla por visiones. Pero tenemos que tener mucho cuidado en concederle a esto la misma autoridad que la Biblia, porque muchas veces he escuchado muchas contradicciones. Entonces hay que filtrar muy bien eso. Nuestra autoridad en la Biblia, fijaros, Pedro en la segunda carta, o la primera, no sé cuál es, dice que nosotros vimos al Señor, habla cuando vieron la visión del transfigurado al Señor, en el monte Tabor, vieron la visión y dice, pero luego dice, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día salga y amanezca el lucero en vuestros corazones, algo así dice. O sea, ellos tuvieron una visión, vieron a Cristo transfigurado, dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Lo vieron y fue verdad, pero la palabra es más segura, es profética, es firme, o sea, es autoritativa. La suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra redentora que no se halla en la Biblia. Otra cosa, la suficiencia de la Biblia nos enseña que lo que está en la Biblia es lo que tenemos que conocer de Dios. Y lo que nos ha revelado Dios que es. Hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado de su persona. Hay cosas que ni entendemos, ni sabemos, ni nos ha revelado. Jesucristo tiene el nombre Jesucristo. Jesucristo no se llama Jesucristo, ni Dios se llama Jehová. El nombre de Dios nadie lo sabe, ni nadie lo puede pronunciar siquiera. Es el nombre de Dios. Y Jesucristo tomó el nombre de Jesús para venir como hombre, ese significa Salvador, pero son misterios que no podemos ni entender, ni incluso ni en la eternidad se nos serán revelados, porque son cosas infinitas, cosas que escapan a nuestra mente. Pablo dice que estuvo en el cielo y oyó palabras inefables, dice que no es dado al hombre entender, ni siquiera podía hablarlas, ni explicarlas. Inefables, decía. Inefable significa que está más allá del que no puedes ni entender. Estuvo en el tercer cielo Pablo, y dice que no podía ni oyó unas cosas que no... O sea, pero lo que Dios nos ha revelado es lo que tenemos que detallar, y no ir más allá de la Escritura. No pensar, pues entonces, y si, como decía aquel, ¿no? ¿Y cuántos ángeles pueden caber bailando en la punta de un alfiler? Esas preguntas no tenemos ni... Y si Dios, hay una otra que dice, y si Dios, la ira de Dios viene por el pecado, antes del pecado Dios se airaba, porque Dios no cambia. Entonces, fijaros qué preguntas. Bueno, no tenemos que ir a eso. No tenemos que ir a esas cosas. Nosotros tenemos que
que ir a lo que está escrito aquí y no ir más allá. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo hace poco tuve una con César Vidal por internet y le pregunté una pregunta y dice, Iván Ovejero, pregúntate, Iván, no vayas más allá de la escritura. Eso la escritura no lo habla ni lo dice, son interpretaciones tuyas, déjalo así. Y me dejó chafado, pero es así, no tenemos que ir más allá de lo que la Biblia enseña. Cuarto, la suficiencia de la Biblia nos muestra que no debemos colocar ninguna revelación moderna de Dios en nivel igual de autoridad al de la Biblia. Vale, otra. Esto hacen muchas iglesias también. Las revelaciones nuevas y la asunción, bueno, ya lo que vemos hoy en día ya de las asunciones y de todas esas cosas que salen, yo lo veo por Juan Manuel Vaz, que sale cada vídeo, que el otro día salía un pastor que se bañaba en agua y luego tenían que beber el agua que les daba en África, bueno, o que tenían que besar los pies a la pastora, bueno. Todo fuera de contexto, fuera de la Biblia, y la gente lo cree porque no conocen la Biblia, porque no estudian la Biblia. A nosotros también nos han engañado. Yo he estado en iglesias en las que hacían cosas que eran totalmente antibíblicas. Antibíblicas. Vale. Número 5, quedan 3, ¿eh? Con respecto a vivir la vida cristiana, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido por la Biblia, bien sea explícitamente o bien sea implícitamente. También tenemos eso. A ver, ¿qué ejemplo puedo poner? El otro día ha salido una noticia que salía Alex Campos, me parece que era, bebiendo alcohol con la mujer. Vale, yo no sé cuánta cantidad bebían ni cómo tal. Pero yo a veces ya no suelo tomar. Pero cuando igual hacemos una reunión o algo, en una cena tal, me tomo un vasín de vino. Y hay cristianos que, ¡ay, se está bebiendo vino! Jesús decía, mira, vino Juan Bautista, que ni comía ni bebía, le llamaban loco. Y viene el Hijo del Hombre, que bebe vino y come, y le llaman glotón y bebedor de vino. O sea, la Biblia no prohíbe tomarte una copa de... Es más, dice la Biblia en Proverbios, el vino y del vino que alegra la vida. Pues en las celebraciones, en la boda, te puedes tomar una copa y te va a dar un puntillo así que tal. Pero no abusar de eso, está claro. Sí, pero mucha gente, nosotros lo sabemos porque lo hemos hablado más veces, pero tú vas a otras iglesias y te ven por ahí tomando un vino y pues, lo he visto tomando un vino, esto va al infierno, si se muere ahora se va para el infierno. Entonces, esas cosas, lo que está prohibido explícitamente o implícitamente en la Biblia, está prohibido. Lo que no. La suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige nada que no esté ordenado en la Biblia explícitamente o por implicación, lo mismo. Gente durante la historia de la humanidad que se ha dado latigazos para que los pecados sean perdonados, se latigaban, se metían en conventos, hacían votos de castidad, votos de pobreza. Pues no está escrito en la Biblia, porque no viene nada de eso, para nada. Hace el cambio. El otro día un amigo mío que le ha salvado Dios de un... Bueno, yo le he hablado de Dios, él decía, es que al final me ha salvado Dios de un juicio que tenía que entrar y al final me ha salvado, pago la multa pero no entro, voy a hacer el camino de Santiago. Madre mía. Para hacer el camino de Santiago. Y bueno, cosas así. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, no conocen la verdad. 7, última ya, ¿vale? La suficiencia de la Biblia nos recuerda... Sí, la gente hace así, o le pide un deseo a Dios, hacen el camino de Santiago para que se lo conceda, o si Dios hace una promesa que si le concede esto va al camino de Santiago, y van a idolatría total, eso... Mi esposo se llama Santiago y le dieron un tiro en la cabeza hace 10 años. Y cuando nos mudamos aquí, la hermana mayor le dijo, Santiago, tienes que ir a hacer el camino de Santiago de Compostela porque yo se lo ofrecí cuando tú estabas en el hospital. ¿Y ha ido? Menos Mi mal. esposo le dijo, véngase usted. Lo hace usted, que le ha prometido usted. Y que vete tú, Teresita, y camino entonces. Cosas así. Todo eso, pero eso ha pasado en iglesias y en iglesias... nada que no esté ordenado en la Biblia explícitamente. Me viene a la mente también, pues eso... ir por las ciudades, donde pise tu pie será tuyo, todo eso. Y van las iglesias por ahí en coches, se suben a Peñacabarga, pisan allí, oran desde allí en los lugares altos. Fíjate, en los lugares altos, como dice la Biblia, de los lugares altos, pues venga, vamos a Peñacabarga y allí oramos por los espíritus que ha habido aquí de no sé qué. Pues eso no está ordenado en nada en la Biblia. Dice que prediques el Evangelio y te dejes y cogen textos del Antiguo Testamento que le dijo a Josué, lo que pise la planta de tu pie será suya. Es una hipérbole para decir, donde tú vayas vas a vencer, pues yo estoy contigo.
Y cogen ese versículo y la gente se sube en los coches, donde me subo en este coche porque va a ser mío todo lo que pise la planta de mis pies. Eso es así. Eso lo hacen aquí. Cuando vemos a alguien con una maleta, decimos, mire, se va a viajar. Porque es verdad, cogen la maleta y dan un paseo alrededor a la manzana de casa porque Creen que así... Bueno, pues eso. Y la última. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que en nuestra enseñanza doctrinal y ética debemos hacer énfasis en lo que la Biblia hace énfasis y estar contentos con lo que Dios nos ha dicho en la Biblia. Ya está. Tenemos que hacer énfasis, lo que la Biblia hace énfasis, no ir más allá de la Escritura, como decía Pablo, no ir más allá de la Escritura. Y ya está. Y es sencillo. Y si empezamos a hacer esto, bueno, ya lo estamos haciendo. Estamos viendo que la Iglesia, aunque seamos pocos, Dios no necesita mucho. Dios que Jesucristo que está interesado en mucha gente que no sepa nada o en 4 personas que sepan como qué es mejor. Claro, claro, pues es que es así. Luego vemos por ahí iglesias que es que dices, pero todo porque no leen la Escritura, no entienden la Escritura, no es que no la saben aplicar, no la entienden, porque no la estudian, porque no la enseñan bien. Yo tengo una duda. A ver, mira, me he encontrado con una persona, ¿no?, que se ha muerto por un familiar. Y yo cuando me ha contado, no, que se ha muerto, mano, que le he dicho, oye, pues mira, pues vamos a orar porque para que el Señor, pues, oye, lo perdone o le coja en su reino. Pero es que yo en realidad me salió decirle eso, pero es que ni lo pensé, me salió decirle, oye, pues mira, como para tranquilizarla a esa persona, ¿no? Oye, pues mira, vamos a orar porque... Y me cortó y me dijo, los muertos que entierran a los muertos, lo que hay es que orar por los familiares que se queden. Y yo automáticamente cuando llegué a la casa, pues yo busqué las escrituras, entonces fui efectivamente a donde yo, pero me quedé un poco, pues no digo, porque ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? No le vi ningún... No. Jesús le dice está buscando a gente que le siga, que dice ese señor, pues espera que me voy a entrenar a mi padre, cuando él le dice los muertos que entrenan a los muertos, evidentemente yo creo que ese señor, su padre no estaba muerto, porque entonces no estaría hablando con Jesús, creo yo, no sé. No, pero a ver. Lo primero, nosotros no oramos por los muertos. Eso es antibíblico. La Iglesia Católica lo hace. Nosotros no. Cuando uno muere ya no hay posibilidad. Es en vida donde hay que orar y hay que predicar y hay que hablar. Se refiere allá espiritualmente. Jesús ahí se refiere... No. Cuando Jesucristo está diciendo, dice, maestro, te va a seguir, y dice, pero déjame despedirme de mi padre. Dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Hay 2 tipos de muertos. El muerto físico y el muerto espiritual. Jesucristo le está diciendo, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Claro, y tú ven y anuncia el reino de Dios. O sea, ¿entiendes? Está diciendo que el vivo que quedaba para enterrar al otro, que estaba muerto espiritualmente, que entierre al muerto que ha muerto físicamente. ¿Entiendes? Bueno, mi pregunta es, yo hice mal Sí. en decirle... Claro, porque los muertos, eso lo hace la Iglesia. La Iglesia Católica tiene una doctrina sacada de un libro apócrifo, de un libro que nosotros no tenemos en la Biblia, que hay un purgatorio. Hay un lugar donde los muertos van a pasar a purgar sus pecados, el purgatorio, y cuando ya pasa un tiempo, o los curas oran por él, o yo qué sé, o das dinero a la Iglesia, o el Papa ora por ellos, ya pueden ir al cielo. Fíjate qué doctrina, qué... Sí. Eso es. Fíjate, eso. Que ha salvado, ¿no? O sea, eso va en contra de todo lo que la Biblia enseña, de toda la obra de Cristo Redentora, de todo lo que el... todo. Bueno, eso es difícil, ¿eh? Ir a un entierro... No.
Mira, Pero, por ejemplo, en un caso que tengo una hermana en Estados Unidos, ¿no? Y me dice, hermana, quiero que me ayudes a orar para que el Señor perdone a mi madre y ya le dé descanso, ¿no? Entonces, en primer lugar, es que yo puedo orar al Señor para que pueda salir al encuentro de esta mujer, no para que le perdone su pecado, porque yo no tengo que pedir el perdón de ella. Yo creo que ella es la que tiene que pedir directamente perdón a Dios. bueno, tú puedes pedir Y que... luego tampoco puedo decir, Señor, llévatela ya. Lo que tengo que decir, Señor, haz tu voluntad en esta persona. Haz tu voluntad, no. A ver, en el tema de las oraciones tú puedes interceder, tú puedes pedirle. Yo, por ejemplo, a alguien que está enfermo, Señor, tu voluntad la vas a hacer porque la vas a hacer, pero por favor, salva a esta persona, Dios mío, mira que tal, mira que cual, lloras y la pides y ya está. Dios nos ha dado esa libertad para pedirle como a un padre, ¿está? Luego Él hará lo que quiera. Pero bueno, tú en ese caso puedes pedir, Señor, sálvala, Señor, por favor, ten misericordia de ella, porque el Dios es el que la... Señor, sálvala, ten misericordia, pero luego hay que ir a hablarle también de Dios, no solo... Está claro que Él es el que le va a perdonar, pero tú, Señor, por favor, sálvala, ten misericordia, que la palabra le llegue a su corazón. Y luego, pues, intentar que le llegue la palabra, hablarle de Dios, mandar un folleto, un versículo, una prédica, no sé. Pero yo no puedo perdonarle, o sea, que como quien dice, que sea yo la intercesora para que le perdone los pecados. Yo no puedo ser intercesora en ese sentido. Pues yo todos los días oro para que Dios perdone a mi marido. Sí, no, claro que puedes pedirle que le perdone, claro. Tú puedes pedirle que le perdone. Es Dios el que hace la obra. Nosotros somos reconciliadores. Somos, como dice la palabra, como era el que va delante del rey, heraldos, un heraldo, sí, bueno, somos ministros, pero un heraldo, embajadores, pero sí, un embajador, no un heraldo. Somos embajadores. Un embajador era el que va delante, un embajador va... cuando va a haber una guerra, va un embajador a otro país, le dice, mire, somos embajadores y rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros, arrepentíos, dice. Fijaros qué ejemplo. Dice, un embajador va a otro país y le dice al rey, Señor, está el ejército de mi rey allí, arrepiéntase, firme la paz porque tenemos un ejército muy poderoso, ya ha ganado a muchas naciones, arrepiéntase, por favor, deje las armas que mi rey le va a perdonar, tal. Él está rogando, pero es como si el rey mismo estuviera rogando por medio de él. Nosotros tenemos que ser así. Arrepiéntete, que Dios va a venir con su juicio, que tienes que pedir perdón, arrepiéntete, Dios es misericordioso, si tú te arrepientes y cambias de vida, Él te perdona. Esa es nuestra labor, ser intercesores, ser embajadores de Dios, somos embajadores de parte del rey, diciendo, va a venir el ejército de Dios y el que no esté arrepentido le va a cortar. Esa es nuestra misión. Claro, claro. Limpia sus corazones para la llegada o calmar la ira de Dios. Sí. Pero en este caso, ahora con este COVID, que han muerto tantas personas, niños, ancianos, mayores, viejos, de toda índole, que han muerto sin la bendición de conocer la palabra, nosotros podemos orar a nuestro Dios para que pueda tener un poco de misericordia con esas almas que ya no están. No, de ninguna manera. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día. Cuando mueres ya no hay oportunidad. Es cuando estás vivo. Esta es la vida. Es ahora. Ahora es nuestra misión a la gente que está viva y no hay otra. No lo sabes. Pero no lo sabes. O sea, nosotros sabemos que la gente muere, pero tú no sabes lo que ha pasado en su mente, en su corazón. Escuché, siempre, ya lo he dicho varias veces, un testimonio de un inglés, un hombre que escuchó el Evangelio con 18 años. Y dice que un día, cuando tenía 100 años, estaba en su jardín con una hamaca y tal, y se recordó la prédica de los 18 años. Dice que se puso a llorar y que se arrepintió, que entendió que era verdad lo que había dicho aquel predicador, se le quedó grabado, pero a los 100 años se acordó. Dios se lo puso en la mente. Y se arrepintió y se convirtió. Y a los 103 años murió. Y en la tumba escribieron, aquí yace un bebé de 3 años. Porque como nació de nuevo con 100 años y murió con 103, dice, aquí yace un bebé de 100 años, de 3 años. O sea, otro testimonio de un amigo mío, de un hombre que conocí en Reto. Mira, fíjate, el hermano
Era modelo, un tío que era modelo que estaba metido en un rollo de estos como de budismo, de cosas raras de estas, de energías y cosas. Y este siempre le hablaba de Cristo, y un día en un avión salió, no sé qué le pasó, se le rompió una vena del cerebro, se murió. Y dice que un día fue este chaval a casa del hermano, y estuvo le dio por mirar en el armario, y en el armario tenía el traje con el que había muerto. Y le cogió y justo miró en un bolsillo y tenía un folleto que le había dado él, abierto por Juan 3:16, con el mismo traje que había muerto. Pues igual va a estar leyendo: de tal manera amó Dios al mundo que por todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no sabemos que Dios tiene maneras. Lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar la palabra. El crecimiento lo da Dios. Nosotros tenemos que hablar a la gente, dejarles el mensaje. Claro, un mensaje claro. Y con el tiempo Dios va a hacerlo. Y ahí tenemos que estar tranquilos, ¿eh? El crecimiento lo da Dios. Nosotros no tenemos que convencer a la gente. Tenemos que hablar el mensaje. Y Dios va a hacer lo demás. Y descansar en eso. Pero nuestros mensajes... Que cuando oran para cuando estás muerto ya no pueden pedirle a Dios que le perdone los pecados. No, eso quitarnoslo de la cabeza. No. Que no puedo interceder ya cuando estás muerto. Yo no soy una intercesora cuando estás muerto. No, eso es antibíblico total, eso lo hace la Iglesia Católica. Yo tengo dos amigos, bueno, uno de ellos falleció hace 15 días así, de cáncer, pero un chaval muy joven, con 40 años, y ya él venía hace un año ya enfermo, ¿no? Entonces yo hablaba con su hermano, y le decía, háblale, y yo le hablaba de Dios y eso, entonces el hermano, a ver cómo yo hablo con él, y digo, intenta que transmitirle, o si un día puedes ir al hospital y hacerme una videollamada y yo hablar, a ver si conseguimos. Bueno, el caso es que ese chico murió y él no se arrepintió, él no hizo nada. Pero sin embargo, con ese que hablaba yo, que no creía en nada, dice, no escucho nada de música si no es alabanza. Dice, no sé por qué, dice, es que... Y entonces yo de eso me alegro, porque digo, mira, pues su hermano, no sé sinceramente ahora dónde estará, pero él pues le habrá llegado algo. Que no lo sabemos, pero mira, otra cosa, ya lo último, que ya es tarde, que a mí me ha pasado muchas veces de que igual estás hablando con alguien de Dios y hay por ahí dos o tres personas y uno como que se está riendo, como que no sé qué, y al final el que se queda con la palabra es el que se está riendo, que parece que tal, que luego igual viene o te lo encuentras después, o resulta que al final haces amistad con el otro, no con el que parece que... no, con el otro. O sea, que nosotros, olvídate dice que unos siembran y otros recogen. Igual otra persona recoge el fruto que nosotros hemos sembrado. O sea, eso tenemos que tener claro. Y quitaros la carga de que ver cómo se convierte, olvidaros de eso. Tú haz lo que tienes que hacer, sembrar la palabra. Y estate confiada. No dudar, porque a veces la duda nos lleva a pensar cosas que no son correctas. Que Dios es justo y que Dios es soberano y tiene autoridad sobre todo y lo que Él hace es bueno. Está claro que cada uno de nosotros que llevamos aquí en esta vida tenemos un tiempo de llegada y un tiempo de partida. Él sabe y no dudar, porque todos los muertos estos que Dios sabe, porque se han ido. Yo tenía un pensamiento, digo, bueno, si Dios es bueno con nosotros, porque nos ha llevado a los niños, se ha llevado a los ancianos, ha padecido más a los ancianos que a los niños. Si se hubiera llevado a los niños, a lo mejor Dios estaba pensando ya en quitarnos del medio. Por ejemplo, es un pensamiento que yo tengo. Dios es bueno, es soberano y es juez. Nosotros no podemos ir al juicio con Dios. ¿Por qué se murió? ¿Por qué no? Es que no, la Biblia dice, no vayamos más para allá de lo que dice. Tenemos confianza en Él y sabemos que todo lo que está escrito y todo lo que Él nos pone es para nuestro bien. Y a nosotros se nos va a revelar a través de su espíritu las cosas que tenemos que saber. No tenemos que ir más allá, porque nos vamos a confundir. De hecho, hay muchas cosas que habéis hablado y yo, a ver, no me gusta juzgar porque Dios juzgará a cada uno, ¿no? Dios te enseña. Y tú, si sabes si eres pastor o eres lo que cristiano, sabes lo que tienes que hacer, como si estás haciendo cosas que no tienes que hacer, es porque está mal. Y en esto se prueba de que muchas veces nosotros, aun pudiendo hacer cosas que por no dañar a otro hermano, no la tenemos que hacer. Porque tu debilidad en la fe te pueda dañar lo que yo. Y hay ejemplos en la Biblia. Se comían la carne
con eso tenemos que vivir. Y creer por fe, vivimos por fe, no por lógica, porque nosotros no somos... Yo ahora lo entiendo muchísimo mejor, la Claro, verdad, pero al y principio Dios te va- me costaba un montón y porque yo decía, con ¿cómo cristiano va a el hacer tiempo que esto? pasa, Dios te va a Claro. enseñar a ti personalmente, te va a tratar como hija y te va a enseñar lo que debes de saber. Y si hay dudas, pues claro, sobre cosas que no, hay gente que se la va a explicar. Y la misma Biblia Sí, me lo espere, va a decir, si me he dado cuenta de cómo Dios quiere hablar contigo ahora en este momento. Antes no tenía necesidad de entender cosas. Pero bueno. Sí, yo hay veces que hablo con mi hermana, por ejemplo, con mi hermana Elisa, y ella me dice, no, bueno, porque me da quejas, un ejemplo, pues del hijo, de la misma familia, de lo que sea. Y yo sí, ya he optado por decirle, mira, tú estate tranquila y esa es su guerra con el Señor. Digo, es que tú ahí no puedes hacer absolutamente nada y de nada vale que te enfades o que dejes de comer o algo, porque si es que todo está en manos de Él, es que no puedes hacer nada. Y ya he optado, pero es que ahora lo entiendo, porque yo también me recuerdo de un punto de Samuel que dijo, así como que cuando tú estás esa caída para afuera, cómo ya empieza tu vida. Y yo estaba sentada aquí y yo decía, yo estoy oyendo esto, ¿estoy en serio? ¿Cómo puede haber aquí que se viva una cosa y ahí fuera otra? No la podía entender, ahora sí lo entiendo, pero es que de verdad que me quedaba, yo decía, uy, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? Más claro, cada día lo vamos a vivir más claro. Increíble. Bueno, pues nada, la semana que viene, si Dios quiere, ya empezaremos por la existencia de Dios. Vamos a cambiar de tema y a empezar sobre Dios, hablar sobre Dios directamente, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, ha sido genial. Y preguntas, dudas, todo lo que sea, apuntar y lo que sepamos intentamos responder, lo que no, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a despedir. Señor, te damos gracias una vez más porque tu palabra es clara, tu palabra es inerrante y es suficiente, Señor. Gracias por tu fidelidad, por todos los hermanos y hermanas que hay aquí, Señor. Gracias porque veo fuego en muchos hermanos, Señor, y es un gozo, Señor. Es un gozo ver cómo tú cambias las vidas, Señor, con tu palabra y ayúdanos a ser más diligentes con ella, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.